Gracias por acompañarnos en las 5 de las 7. Soy Mauricio Fernandini y es un gusto recibir al analista político Gonzalo Banda a esta hora de la noche para comentar temas de coyuntura. Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? El primer tema que quisiéramos abordar, Gonzalo, es el del ministro de Trabajo, Iber Maraví. El periodista Ángel Páez, prestigioso periodista de investigación, publica en su cuenta de Twitter, el parte policial donde queda en evidencia que otro senderista de nombre Juan Alarcón Gutiérrez, en ese atentado específicamente, narra que el coautor es nada menos que el actual y vigente ministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte, como jefe de la zona norte de la organización terrorista en Huamanga. Y además este senderista le atribuye otros atentados que los habría ejecutado, vamos a ponerlo en condicional, con la terrorista Edith Lagos. Tú has seguido atentamente el suceso de las denuncias y en su momento el ministro dijo: el juez me absolvió. Yo soy inocente porque los procesos, es cierto, se me abrieron, me investigaron y he salido absuelto. Por lo tanto, no tengo por qué dejar el cargo. En la cuerda o en el terreno de lo jurídico, esa es su defensa, pero en el terreno de lo político, ¿cuánto está desgastándose el presidente Castillo en esta crisis a todas luces manejable en cuestión de minutos? Porque no creo que sea el único candidato para asumir el cargo teniendo una hoja de vida tan controvertida. ¿Cómo procesas tú esta suerte ya casi negligente de dejarlo en el cargo? ¿No? Es como que yo lo quiero ahí, no me importa lo que haya pasado en su vida, no pasa nada, he decidido que él se quede ahí. ¿Cuán cara va a ser esa factura para el actual ejecutivo? Mauricio, por boca del mismo ex canciller Béjar, hemos sabido que este gabinete está conformado por personas que, según él, respeta mucho, pero por otras dos que no respeta mucho, que es, según él, miembros de Perú Libre que respondieron simplemente a cuoteo de campaña, y un segundo grupo de favores personales a la campaña de Pedro Castillo. Lo ha dicho el mismo Béjar. Cuando uno intenta comprender cómo tosudamente el presidente se enfrasca en una disputa estéril por mantener al ministro de Trabajo, uno no encuentra razones, porque más allá de todas las reformas políticas y los compromisos que pueda haber asumido en campaña y las agendas que tenga con el actual ministro de Trabajo, claramente es un flanco muy débil con el que se abre a la oposición política. Y en cualquier momento, como ya lo ha demostrado la oposición en el Congreso, caerá un proceso de interpelación y caerá un proceso de censura sobre este ministro. No entiendo en este momento el peso político que puede tener el ministro de Trabajo para llevar al presidente Castillo a este extremo de, a pesar de haberle recibido hace 3 días la disposición del cargo, que es un eufemismo para decir que renunció, no haber aceptado eso. Es claramente al día de hoy incomprensible. Las declaraciones del ex canciller Béjar, polémicas, controvertidas, las hizo antes de que asuma el cargo de canciller. No se le dio la oportunidad de explicar, ni dar una conferencia de prensa, ni hacer los descargos. Se le pidió la renuncia. Es cierto que tocó fibras muy sensitivas y a pesar de que las declaraciones fueron antes de que asume el cargo, no se le dio, insisto, ninguna posibilidad de defenderse, de explicar. Dio un discurso el día que entró el nuevo canciller, muy respetable, muy bien argumentado y se puede discrepar ideológicamente con él. Pero lo que ha hecho que él pierda la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿te parece igual de grave que lo que ha ocurrido en la vida del señor Iber Maraví? ¿Tú podrías llevarnos a un terreno de sopesar ambas trayectorias de ciudadanos y ver la reacción del Ejecutivo
ante Béjar y ante Maraví, ¿te parece que tienen consistencia? No, claramente no son equiparables, ¿no? Una cosa es tener una opinión académica, política, de ideas incluso, y otra cosa es tener participación en atestados policiales, en denuncias. Claramente son hechos que no son equiparables, ¿no? Uno es mucho más grave, gravísimo. El de Iber Y Maraví. creo que, exacto, y no estamos midiendo con la misma vara a un personaje político que claramente es el ministro más cuestionado dentro de los ministros de Castillo. Y finalmente, ¿crees que va a esperar el presidente Castillo a que el Congreso lo termine censurando? Ya hay una interpelación en curso, ¿no?, que se resuelve de manera sumaria la interpelación. Para la censura pasarán algunas semanas y, al parecer, por lo que escuchamos de cada uno de los congresistas, esta vez van a ser implacables y lo van a censurar, obviamente. ¿Crees que el presidente Castillo va a llegar hasta esos extremos o amerita que reaccione antes? Lo que pasa, Mauricio, es que esto es el reino de la improvisación, ¿no? Porque sabíamos que el señor Castillo había ya tomado la decisión de reemplazar a una parte de su gabinete hacia la semana pasada, incluso al mismo premier. Antes de ir a pedir el voto de Y, confianza, eso trascendió. exacto. Y ese trascendido tomó mucha fuerza por fuentes confiables. Y sin embargo, el presidente Castillo opta por mantener un discurso luego de continuidad con estos mismos ministros y Bellido al Congreso con estos mismos ministros, sabiendo que podían no darle la confianza con estos ministros. Y aún así, el Congreso, por esta especie de miedo que se los vuelve a etiquetar como obstruccionistas, decide darle la confianza con una votación inédita. No ganan la votación raspando, es una votación de 70-53, ¿no? Una votación donde hay 17 votos de diferencia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que apostar por esta estrategia al Congreso de ir desgastando a ministros uno por uno puede llevar a que el Congreso se convierta en una oposición un poco más inteligente de la que fue el Congreso anterior, pero no sé hasta qué punto el cálculo político pueda llevarnos a un país que va a resistir de nuevo esos procesos de interpelación, censura, amenaza de vacancia, cierre del Congreso. Claramente esos botones rojos que están en nuestra Constitución y que los hemos apretado indiscriminadamente en los últimos años, están allí en manos de irresponsables que podrían usarlos en cualquier momento. De nuevo, estamos frente al dilema, ¿no? Interpelar, censurar ministros, amenazar con cerrar el Congreso. Quisiera que me ayudes a interpretar la conducta del electorado, de quienes no votaron por Pedro Castillo. Hasta el día martes de esta semana, yo me he cruzado con un grupo de manifestantes en el campo de Marte, bien organizados, que gritaban no al comunismo, y algunos otros en provincias que siguen defendiendo la narrativa del fraude. ¿Qué tan fraccionada está la oposición como para no hacer espíritu de cuerpo y no permitir que siga Iber Maraví en el cargo? No entiendo la conducta de cada uno de nosotros como ciudadanos, que somos finalmente los que concentramos todo el poder, para no ser tan severos cuando deberíamos serlo, ¿no? En el caso ya de este atestado policial que se conoce, las marchas continúan dispersas. Nos falta un líder definido de oposición a Castillo que nos permita contrarrestar y sacar adelante a nuestro país. Lo que pasa es que la derecha peruana ha optado porque los líderes de estas marchas, ¿no?, de vacancia contra Castillo, estén protagonizados por líderes políticos sumamente impopulares, ¿no? Personas que, si se postularan el día de mañana, Mauricio, no sacarían ni el 1% de la votación.
eso desfigura la legitimidad de las protestas. Como ¿sí? por ejemplo, Hasta como por ejemplo te refieres a Lourdes Flores Nano. por ejemplo, ¿no? Uno de muchos, ¿no? Muchos partidos políticos que en el Perú han desaparecido, ¿no? Y que ahora asumen un liderazgo político que nubla o impide el surgimiento de nuevas voces de oposición frescas, sin ese tipo de taras políticas del pasado, sin ese tipo de falta de legitimidad. Entonces, si se sigue insistiendo en el discurso del fraude electoral, de la vacancia, es como que las personas no llegan a procesar los mecanismos que tiene la democracia para protegerse también. Porque la democracia no es ingenua, también tiene mecanismos constitucionales para defenderse. Si se sigue insistiendo en la retórica del fraude y de la vacancia, por lo tanto, impides que los ciudadanos, en la gran mayoría más racionales y dialogantes, puedan expresarse de manera mejor, más racional y más organizada, ¿no? La oposición, si sigue siendo liderada por estos sectores extremistas que claramente están cegados a cualquier otra interpretación que no sea la propia, pues va a ser más difícil combatir estratégicamente reformas que ellos consideren, o en este caso, nombramientos de ministros polémicos, ¿no? Esto es así aquí, pero también en el mundo. Sí, quizás lo de Maraví, que pasan los días y se pone mucho más grave y desconcertante a la vez, era como que de repente amerita pues que finalmente se pongan de acuerdo Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, porque las voces están implacables, pero individuales, ¿no? La señora presidenta del Congreso tuitea y exige que salga Maraví, pero no se siente una oposición consolidada, ¿no?, con quienes finalmente no tienen 1%. El señor Rafael López Aliaga me parece que obtuvo 8 o 9, no me acuerdo las cifras exactas, Hernando de Soto por allí, ¿no? Y sí son fuerzas que están vigentes y que el ciudadano está esperando que los represente en casos como el de Maraví, que nadie sale de su asombro con lo que hemos vivido desde el lunes. Es una cosa surrealista. La foto, ¿no?, de él en la presidencia del Consejo de Ministros, Bellido postea la foto y explica que ya le pidió la renuncia al ministro de Trabajo. El portal Sudaca interpreta que eso significa que Maraví se va. Y luego Maraví, como tú dices, recurre a un eufemismo, a una frase vacía, hueca, porque mi cargo está a su disposición. Eso es permanente en todos los funcionarios públicos, ¿no? Pero la reacción de Castillo es mucho más desconcertante. Sí, lo que pasa es que en este momento no hay reacción. ¿No? Reacción política es cuando un político sabe entender la realidad precaria en la que se está desenvolviendo y puede convivir en la arena política tomando decisiones. El presidente Castillo, con todo lo simbólico que puede haber sido su nombramiento para muchas regiones en el país, en este momento lo que está manifestando es una ausencia de liderazgo político muy grande. No puede ser pues que tu principal o tu principal tara política, el principal ministro que está lastrando tu gestión, te haya puesto su cargo a disposición y tú pues pase que no pasa nada. Entonces, en ese momento, el presidente Castillo ya no hay que simplemente asumir la interpretación dicotómica de que seguramente él está conviviendo con una agenda que tiene que soportar de Cerrón. Tal vez el presidente Castillo en el fondo también está convencido que el ministro debería continuar en su cargo, solo que no nos los dice en ninguna entrevista porque no la concede o porque simplemente tiene que aceptarlo como parte de un acuerdo político. Como fuere el caso, el asunto es mucho más complejo porque estamos viendo que están sacrificando un peso político, un caudal político por mantener a personas que claramente lastran el gobierno, ¿no? Entonces yo no sé hasta cuándo esa situación va a ser sostenible para el Ejecutivo, porque se le van a abrir otros frentes, ¿no? Y ahí me temo yo que la oposición no va a estar tan
descoordinada, ¿no? Y volverá tal vez a los tipos de coordinación que tuvieron al momento de repartir comisiones. ¿Cómo crees que interprete la ciudadanía esta suerte de permanente victimización de Perú Libre? Los escuchamos sistemáticamente apelar a un discurso de la persecución política porque les allanan los locales, cuando en realidad la investigación a dinámicos del centro empezó antes de las elecciones y las sentencias a Vladimir Cerrón fueron anteriores a esta campaña electoral. La ciudadanía, ¿crees que lee algo medio confuso y que los puede favorecer en este discurso que vaya tipo mantra repitiéndose? No nos quieren dejar gobernar. Cuando tú le repreguntas a un funcionario o a un congresista quién no te quiere dejar gobernar, no lo saben sustentar. Lo que pasa es que eso es asumir una eternización del momento de la campaña política, ¿no? En campaña política tú seguramente has podido entrevistar a muchos políticos y siempre te dicen esto es una persecución política porque no quieren que salga elegido. Y ya cuando eres gobierno, muchos de esos discursos comienzan a palidecer, ¿no? Y simplemente a veces aparecen como excusas, ¿no? No me quieren dejar gobernar. A ver, habría que ser muy... Perdón, como el del presidente en Pangoa, ¿no? Que inclusive invita a debatir a su contrincante sin zapatos en Pangoa. No importa, ya ganó la elección. Ese es un problema en general que se le achacó mucho a la izquierda peruana, ¿no? Que el tema de la eternización de la campaña, el momento eterno de la campaña política que se prolongue en el gobierno, ¿no? Hay decisiones... Yo no entiendo cómo el presidente Castillo o la izquierda peruana creen que en el Perú iba a ser muy sencillo gobernar para los partidos de izquierda. Evidentemente iban a tener una gran oposición. Evidentemente iban a enfrentar fuerzas que iban a desafiar su poder. Eso podían haberlo previsto tranquilamente. Cualquier político más o menos inteligente de izquierda les hubiera dicho que no iban a tener un gobierno sencillo. Por lo tanto, en este momento, tratar de simplemente poner como excusas que soy un gobierno de izquierda y por eso no me dejan de gobernar, pues ya eres gobierno. Hay una victimización constante que desgasta, que agota. Estamos en plena pandemia, hay que reactivar la economía y todos, ¿no?, al unísono quejándose de una persecución política que no los dejan, de obstruccionismo, cuando no atan ni desatan. Ahora, es interesante también, ¿no?, desde la supuesta derecha, porque Hernando de Soto se ubica allí, que le conteste inmediatamente a Castillo y le dice yo voy a debatir contigo en el BRAE, lo tuiteó. Entonces, quien debe hacer oposición y recordarle que la campaña ya acabó, se presta también para este juego interminable de una campaña que ya no queremos expectar. Nos ha dejado desgastadísimos por lo tensa que fue, por las adjetivaciones, por el desenlace, por la proclamación. Pero todas las fuerzas políticas van a prestarse a esta eterna campaña de nunca acabar. ¿Cómo vamos a exigir nosotros los ciudadanos a través de nuestros representantes que empiece a gobernar ya? Lo que pasa es que eso tiene un límite, ¿no? Y hemos visto que el presidente Castillo en menos de un mes ha perdido entre 15 y 16 puntos de popularidad, ¿no? Si es que los temas relacionados al proceso de inflación, al costo de los productos de primera necesidad, si es que las condiciones económicas y políticas en el Perú se siguen deteriorando, su popularidad va a seguir disminuyendo. Y eso le va a terminar por pasar la factura. Lo que pasó en Las Bambas no ha sido resuelto. Algunos conflictos en otras regiones tampoco han sido resueltos. Han sido treguas lo que se le ha dado al gobierno. Hay un momento en el que tu caudal político más importante que reclamaba reformas también reclama eficacia en el gobierno. Entonces, si el presidente quería un gobierno reformista, debería haber pensado en no comenzar a enfrentarse decisivamente con su primer gabinete de una manera tan torpe con la oposición, porque ha perdido mucho crédito político que va a necesitar para emprender sus reformas, porque muchas de las reformas del presidente Castillo pasan necesariamente por el legislativo. Entonces, si estamos en esta polarización, a lo más que llegaremos sería, como bien repetía Rodrigo Barrenechea en estos días, a esos gobiernos de izquierda fallidos, ¿no?, como el de Lugo, el de Zelaya,
que terminaron creyendo ser muy revolucionarios y reformistas, pero que terminaron no pudiendo conseguir casi nada. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en el programa, por tus reflexiones, y te comprometemos a retomar la conversación en otra oportunidad. Con el mayor gusto, Mauricio. Gracias, pausa y volvemos. Muchos están esperando los comentarios de la antesala del fútbol. Va a estar con nosotros Germán Leguía y también nuestros periodistas deportivos.